Hoy vamos a dedicar esta sesión a un personaje importante en la historia del socialismo, cercano, sobre todo si lo comparamos con otros de los personajes que hemos estado tratando hasta ahora. De hecho, muchos de vosotros y vosotras, pues seguro que le conocisteis y tuvisteis algún trato con él, al menos los más mayores. Enrique Tierno Galván, conocido popularmente y también entre nosotros como el viejo profesor. Un personaje muy, muy interesante, como ahora conoceremos en profundidad, un personaje con muchas facetas. Probablemente las dos más interesantes para nosotros sean la faceta puramente intelectual y la faceta política. Quizás más conocida la segunda que la primera. A mí me interesa también subrayar mucho la faceta de Enrique Tierno Galván como hombre de universidad. Fue catedrático de Derecho Político en varias universidades españolas, también en los Estados Unidos de América, durante un tiempo en el que no podía estar en este país por razones que después nos contarán Juan y Enrique. Fue un hombre estudioso, autor de más de una treintena de libros de filosofía, de política, de sociología, de arte, de literatura. Fue traductor de algunos de los filósofos más importantes de Europa, de Burke, de Wittgenstein, en fin, de personas que no se habían leído en España hasta que él no hizo el trabajo de traducirle. Una tarea intelectual universitaria encomiable, que merece la pena resaltar. Pero creo que para el gran público, Enrique Tierno Galván es conocido por su faceta política. Él fue una referencia de la lucha antifranquista, con personajes como López Aranguren o García Calvo. Después escucharemos oír hablar de aquellos episodios. Él fue uno de los grandes reconstructores también del Partido Socialista, reunificadores del Partido Socialista tras la muerte del dictador. Él fue diputado por Madrid, como yo ahora, y él fue sobre todo un gran alcalde de Madrid. A mí me gusta subrayar, y hoy debo hacerlo muy especialmente, que sus grandes logros son en realidad logros de un gran equipo del que formó parte Juan Barran como primer teniente de alcalde y de que formó parte Enrique Moral como segundo teniente de alcalde durante algunas etapas. Pero, oiga, aquel ayuntamiento, el primer ayuntamiento democrático de España, el ayuntamiento de 1979, fue el ayuntamiento que inauguró los grandes programas de política social de la corporación madrileña. Fue el ayuntamiento que ordenó urbanísticamente la ciudad con las grandes operaciones, no especulativas, operaciones de ciudad que todavía hoy se mantienen en buena medida. Aquel primer ayuntamiento fue el ayuntamiento de la descentralización. El mapa de distritos que hoy conocemos se creó en aquella época. Fue el ayuntamiento de la democratización popular, las asociaciones vecinales, las entidades culturales y deportivas. El ayuntamiento fomentó la participación cívica en la ciudad. Aquello de la movida y de la explosión democrática no fue algo casual, fue algo fomentado, dirigido, instigado desde el ayuntamiento. Fue también el ayuntamiento de la gran efervescencia cultural. La tarea cultural de aquel ayuntamiento es conocida no solo en Madrid y en España, sino probablemente en todo el mundo. Un gran ayuntamiento, un gran equipo y un gran líder de ese equipo, Enrique Tierno Galván, que logró una popularidad como alcalde, algo extraordinario, que todavía hoy se estudia como algo importante, ¿no? y notorio. Bien, sobre Enrique Tierno Galván nos van a hablar dos personas que le conocieron mucho y que son de esta casa. Uno de ellos es Juan Barranco Gallardo, presidente del Partido Socialista de Madrid hoy, vicepresidente de la Asamblea de Madrid, que ha sido senador y diputado y que fue teniente alcalde con Tierno y fue también alcalde de Madrid, el alcalde socialista que le sucedió, como todos y todas sabéis.
Yo tengo que detallar algo más de su biografía porque me atañe, ¿no? Fue el hombre que me ofreció mi primer cargo público en el PSOE. Fue Juan Barranco. No sé cuántas veces se habrá arrepentido de ello o cuántas veces se lo habrán reprochado. Espero que no muchas. Pero todavía recuerdo, año 1995, yo tenía 20 y pocos años y no iba a ser concejal porque en la lista yo iba en el número 15 y todas las encuestas nos daban 11, 12, 13. Pero un día veo en un meeting a Juan Barranco y me dice, ¿qué número vas? Le digo, el 15. Y dice, vas a ser concejal. Digo, yo, ¿voy a ser concejal? Y efectivamente, fui concejal, era un 15, lo que me dijo Juan. Bueno, no solo hizo eso, no solo vaticinó que iba a ser concejal y íbamos a sacar 15 ediles. Con 20 y pocos años, insisto, nada más llegar al ayuntamiento, me hizo portavoz de Cultura, Educación y Juventud, en fin, y algunas guerras dimos por allí. Hay una cosa que yo no olvido, él probablemente no lo recordará, pero que merece la pena subrayar ahora para que conozcáis bien el papel de Juan, aunque le conocéis la mayoría, ¿no? Pero a mí me marca y creo que define bien su carácter. Yo tuve un percance grave en aquella época con 27, 28 años. Era portavoz de Cultura y yo le hacía la oposición, la crítica dura a un personaje que se llamaba, digo se llamaba porque ahora ha muerto, Gustavo Pérez Puig, era director del Teatro Español. A este señor no se le ocurrió otra cosa que nombrar como subdirectora del Teatro Español a su señora esposa, lo cual demuestra, en fin, un cariño, un afecto y una querencia por las personas más cercanas encomiable, pero en una administración como que no queda bien. Y yo se lo recordé en varias ocasiones, con tan mala pata que el señor me llevó a los tribunales. Me llevó a un juzgado, me llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entonces no sé cómo se llamaba, me llevó hasta el Supremo. Y claro, por criticarle y por hablar de su matrimonio, decía el hombre que yo había atacado su honor. Y yo antes de ir a uno de esos juicios, claro, fui al despacho de Juan Barranco, que era el portavoz, y le dije, Juan, este hombre tiene 7 abogados. Yo no sé qué me van a hacer allí en el Tribunal Supremo, y seguro que allí mucho progresista no hay, en fin. Y me dice, tú ve tranquilo, tú di lo siguiente, tú di que todo y cada una de las palabras que has pronunciado allí te las ha mandado Juan Barranco Gallardo, que es tu jefe, todas y cada una. Las más duras que te expliquen y que te recuerden que has pronunciado, ha sido Juan Barranco Gallardo el que te las ha dicho. Después vengan a mí. Entonces, y que tienes el apoyo de todo tu grupo municipal. En fin, ahora ya soy un poco más descreído de casi todo, ¿no? También de la justicia. Pero entonces, a mí aquello me tranquilizó muchísimo. Yo creo que eso dice mucho del carácter y del talante de Juan Barranco. En fin. ¿Te condenaría? No. No. El hombre me llevó hasta el Supremo, el hombre, sí. Y al final conseguí que me absolvieran, claro, en todas y cada una de estas. Pero cada vez que ganaba me volvía a recurrir el hombre. En fin, Enrique Moral, conocéis, profesor de Ciencia Política, nos ha ayudado muchísimo como historiador, como gran conocedor de la historia del movimiento obrero y del Partido Socialista. Fue concejal de Cultura y teniente de alcalde en los ayuntamientos de Tierno. Pero bueno, yo no tenía que haber hablado tanto. Vamos a organizarnos mejor, dándole la palabra primero a Enrique Moral y después a Juan Barranco, si os parece. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los directivos del partido a nivel nacional y local. Y desde luego muchas gracias a todos ustedes porque, claro, habiendo hoy una convocatoria cultural de primer nivel por la zona de la Castellana, que vengan ustedes aquí a sacrificarse y demás, pues merece un reconocimiento público indudable. Vamos a ver, vamos un poquito justos de tiempo y nos ha fallado Antonio Gómez Rufo porque le ha picado el virus de esa actividad cultural y entonces pues voy a hablar un poco de la parte que le correspondía a él, aunque al ser más joven que yo, pues obviamente a lo mejor
las etapas pues no iban a ser muy coincidentes. Voy a hablar un poquito de la biografía de Tierno, previa a los años de su integración en el PSOE, que tuvo lugar en el año 1978, y luego pues un poquito algunas reflexiones sobre su biografía y un poquito sobre la obra que desarrolló en los 7 años que fue alcalde de Madrid aproximadamente. Tierno nace el año 18, en la Guerra Civil es soldado. En sus memorias, Cabos Sueltos, le pasa un poco como a Sender en algunas de sus obras, que no se sabe muy bien dónde acaba la realidad y dónde empieza la fantasía, porque nos cuenta unos encuentros con hazaña que literariamente están muy bien, pero que luego en la realidad es muy difícil que se produjeran entre un soldado raso y nada menos que don Manuel. Pero bueno, lo que sí manifiesta, y es cierto, son sus simpatías juveniles por la acracia. Si tuvo alguna simpatía en aquellos años, pues fue hacia el anarquismo, cosa que nos ha pasado a muchos cuando éramos jóvenes. A medida que concluye la guerra, se centra en sus estudios y logra una cátedra, y como ha dicho muy bien Rafa, sucesivamente es catedrático en Murcia. A continuación pasa 12 años largos como catedrático en Salamanca y concluyó aquí, volviendo a Madrid, y fue catedrático de la Autónoma en la época en que era concejal, precisamente, y allí dictó su última lección magistral, cuando ya le llegó la separación, que en aquellos momentos era a los 65, no a los 70 como ahora. Bueno, merced a un decreto socialista que luego tuvimos que retractarnos, de la época de Marabal, ¿no?, que nos acortó a los profesores la edad de jubilación, en lo mejor de nuestras posibilidades. Bueno, en fin, se cometen errores también. El caso es que su actitud, su toma de postura claramente política y demás, se inicia en Salamanca. En Salamanca se rodea de un conjunto de profesores, de personalidades magníficas como Raúl Morodo, Fernando Morán, y un montón de profesores y diplomáticos, etcétera, etcétera, que serían después, con los cuales muy sutilmente, en la medida de las posibilidades que permitía la dictadura, pues cómo puede crearse una asociación que persiga el fin de la dictadura, sustituyéndola por una democracia y tal, pues creando una organización por la Unión Funcional de Europa. Unión Funcional de Europa, teniendo en cuenta que ya existe la Unión Europea en el mercado común, etcétera, etcétera, y que exige como un requisito para su incorporación ser países con regímenes democráticos, pues naturalmente no hace falta ser muy sutil para ver que aquella Unión Funcional por Europa está diciendo: nosotros no podemos ser parte de Europa mientras no sea esto un régimen funcional, es decir, mientras no acabe la dictadura y seamos una democracia. Razón por la cual, evidentemente, pues alguna personalidad más preparada y más inteligente del régimen, pues vio enseguida pues que aquello se trataba de una organización subversiva y como tal pues empezaron a tratarla. Es el desembarco de Tierno y la creación ya de un grupo de personas a su alrededor con unos fines claramente democráticos. De aquí tuvo un contacto con el Partido Socialista Obrero Español, en aquello estamos hablando de años comienzo de los 60. Comienzo de los 60, el Partido Socialista en el interior está atravesando una etapa muy difícil porque desde el final de la guerra ha reconstruido sistemáticamente la estructura del interior, pero 7 sucesivas comisiones ejecutivas pues han sido eliminadas y demás. El último secretario general, Tomás Centeno, no solamente es detenido, sino que es torturado y muere en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. En ese momento se produce dentro del Partido Socialista diríamos que un análisis en profundidad del riesgo que conllevaba mantener direcciones en el interior, y desde el año 53 pasa a estar la dirección
en su totalidad en el exterior, con unos contactos muy sutiles para evitar caídas y sobre todo para evitar eliminaciones de este tipo. Tierno Galván coge esa etapa, final de los 50, comienzo de los 60, y entonces crea el Partido Socialista del Interior. De alguna manera, primero ha tomado contacto con el Partido Socialista fuera, ha estado incorporado al partido, pero evidentemente en el interior, de alguna manera, Tierno reclama una autonomía total que le lleva a apoyar la candidatura de don Juan como alternativa a la dictadura. El Partido Socialista Obrero tiene en esas épocas muy clara su actitud en defensa de la República y demás, y eso conlleva la expulsión de Tierno Galván del Partido Socialista Obrero Español y en concreto de la agrupación socialista madrileña, que es a la que pertenecía. En ese momento es cuando, evidentemente, con las manos libres y los contactos que ya tiene establecidos en Madrid, pues crea el Partido Socialista del Interior, y con este Partido Socialista crea su periódico, El Socialista en el Interior, del cual llegaron a salir pues unos 150 números. El cuartel general es el despacho de Marqués de Cubas, y ahí le conocemos a algunos estudiantes que empezamos en la Complutense el año 65 y que somos seleccionados por un profesor que se llamaba Raúl Morodo para que determinados alumnos, por las características que debíamos ofrecer, pues siguiéramos un seminario sobre historia de la filosofía, que es donde yo conozco a Tierno Galván, concretamente el año 66. Es el año de la manifestación en comedores, la carga de la policía, las protestas y demás, y la expulsión de Tierno Galván, García Calvo, una serie de profesores expulsados ad divinis, es decir, permanentemente de la universidad. Estuvo expulsado del 66 hasta que la democracia le devuelve la cátedra y se reincorpora a la misma, como he dicho, en la Autónoma. El seminario aquel de filosofía política empezó interesantísimo, que realmente pues, era una cabeza privilegiada y tenía unos conocimientos, una preparación extraordinarias también, y el 66 se corta porque le ofrecieron en Estados Unidos, en varias universidades, en Princeton, si no recuerdo mal, unos cursos, y entonces pues ahí acabamos en Heráclito, o sea que prácticamente acabamos al comienzo, 2 o 3 conferencias. Tierno Galván, cuando ya llega la democracia, hay una, bueno, saben ustedes que en el año 72 es el año en el que el Partido Socialista pues, da un giro extraordinario a su evolución, porque bueno, pues en el interior estaba quedando marginado de los movimientos que luchaban abiertamente por la democracia, y es cuando bueno, pues la presión del interior, que también ve incorporarse a unas generaciones jóvenes y demás, que no entienden esa actitud aislacionista. El Partido Socialista no podía tener contacto con la derecha, no podía tener contacto con los monárquicos, y bueno, eso se entendía, pero tampoco podía tener contacto con los comunistas, ni con comisiones obreras, ni con no sé qué, con lo cual pues era un aislamiento que no conducía a nada bueno. Yo hablé bastante con esto, con Rodolfo Llopis, y el hombre pues, te contaba unas cosas, decía, mira, el Partido Socialista es una marca. En el momento que llegue la democracia, vamos a alquilar un local en la Puerta del Sol y la cola de afiliaciones llegará a la Plaza de Toros de las Ventas. Entonces te quedabas así un poco y tal, pero bueno, esto es textual, o sea, no estoy inventando nada. Pero, Rodolfo, en el interior las cosas no se ven así. En fin, eso es un poquito largo. El caso es que cuando se produce este giro copernicano en el partido, que es primero es la UGT, como saben ustedes, en el 71 la que decide volver a pasar la dirección mayoritariamente al interior, y en el 72 es cuando se va a producir el giro copernicano en el partido, pero giro que conlleva una ruptura porque el equipo de Llopis pues, se niega a esa evolución, se celebra el Congreso gracias a la actitud de un buen número de compañeros del exilio, y en ese congreso es en el que se decide lo mismo que ha hecho la UGT un año antes. La ejecutiva pasa al interior, se acaba un poco ese aislamiento, en fin, se cambia también la estrategia, la táctica del partido y demás. Tierno Galván está con su Partido Socialista del Interior, que en el momento en que se produce este giro copernicano se va a producir una situación en la que
tanto el nuevo Partido Socialista, que se va a llamar el de los renovados, como el histórico, que es el que se queda con la parte mayoritaria del exilio y con Rodolfo Llopis, pues naturalmente se va a producir una situación en la que la Internacional Socialista pues tiene ahí dos partidos que se reclaman con las mismas siglas, Partido Socialista Obrero Español, y que naturalmente piden el respaldo y piden el ingreso, el otro la permanencia, en la Internacional Socialista. Ese es el momento que de alguna manera aprovecha Tierno. Estos son capítulos que ya como los viví, pues los conozco bastante mejor, que aprovecha Tierno para optar por el grupo de Llopis. Él ve estratégicamente que tiene una posición que le va a permitir, en caso de incorporarse a Llopis y que conjuntamente con Llopis obtengan el respaldo de la Internacional, va a ser el cabeza de león en el interior, porque naturalmente el PSOE de Llopis es un PSOE prácticamente de exilio, en el interior hay muy pocas personas que sigan esta fracción del partido, y en este sentido, pues bueno, ve que como líder pues se va a constituir a corto plazo, en el momento que se recupere la democracia, en el líder del socialismo en el interior. Y entonces, pues en Llopis, que no ha podido impedir el Congreso de Ruptura, que fue en agosto, convoca un congreso en el 72, en diciembre, también en Toulouse. Y en ese congreso se presenta Tierno Galván para dar el espaldarazo a Llopis, reconocer que el socialismo es Llopis fuera y el socialismo dentro es el socialismo del interior que él dirige desde hace algunos años. La ejecutiva de la Internacional se definió a comienzos del año 73 y optó clara, abierta y rotundamente por el Partido Socialista renovado, en el que pues, figuraban ya pues, personas como Felipe González, Alfonso Guerra y demás. Eso provoca que Llopis y Tierno vuelvan a distanciarse. A Tierno ya, evidentemente, no le interesa un partido que no tiene el respaldo internacional. Él solo logra respaldos esporádicos de algunos regímenes y partidos que no vienen al caso, y naturalmente ya va quedando como tal. Transforma el Partido Socialista en el interior, al ya estar reconocido el PSOE como el Partido Socialista en el interior, pues lo transforma en Partido Socialista Popular, que es el que las siglas que aparecerán cuando llega la democracia el año 75-76. A partir de entonces, pues bueno, hay unas elecciones en el 77 en las cuales la opción mayoritaria pues es la que representa el Partido Socialista dirigido por Felipe González y Alfonso Guerra. Tierno Galván, quiero recordar que consigue 6 diputados. Fueron elecciones, las del 77, muy clarificadoras, porque si yo no recuerdo mal, debieron de concurrir en España, a nivel nacional y a nivel local, no menos de 100 partidos reclamándose del socialismo, más o menos radical, más o menos socialdemócrata, pero más de 100 partidos, no solamente contando los de nivel nacional y los muchísimos que se presentaron como valenciano, gallego, no sé qué, canario, prácticamente en todas las comunidades autónomas posteriores y demás aparecieron estos partidos. Bueno, aquello clarificó el ambiente porque los 100 y pico pues prácticamente desaparecieron, se sucedieron desde el 77 al 79 se van produciendo las grandes fusiones de la Federación de Partidos Socialistas, del Partido Socialista Popular, de los catalanes también, que también hubo 2 o 3 partes del movimiento socialista y tal, y las incorporaciones al Partido Socialista Obrero Español, de tal manera que ya en el 78 se produce la disolución del Partido Socialista Popular en un congreso que tuvo lugar en Marbella, en fin, y demás, y su incorporación parcial, porque hubo muchos militantes que no se quisieron incorporar al Partido Socialista Obrero Español. El 79, como ya sabemos todos, pues fue el candidato cabeza de lista por el socialismo, Partido Socialista Obrero Español, y ya, pues más o menos yo creo que da unas pinceladas suficientes como para que en el coloquio las dudas que se os planteen y que yo esté capacitado para responderlas, pues las aclare. De algunas pinceladas sobre la biografía de Tierno Galván. Es
es un personaje, como todos los personajes complejos, pues fue un personaje muy contradictorio, enormemente contradictorio, lo cual es consustancial a la condición humana. Vamos, las personas que sean tan lineales y tan planas, que no incurran en contradicción en sus concepciones y demás, pues puede que existan y tal, pero por lo general no suelen ser muy abundantes. En 6 pinceladas pues vamos a analizar un poco la biografía partiendo de esa personalidad contradictoria. Desde los años 50 se le llama el viejo profesor. No tenía 40 años cuando se le empieza a llamar así, o él se empieza a autodenominar así, porque no se sabe que nadie le llamara así. Bueno, Raúl dice que tal, que pudo ser el Círculo de Salamanca, fue en Salamanca, pero vamos, tenía 40 años. ¿Qué ocurre? Pues ocurren varias cosas. Una, su porte. 2, su eterno terno gris con chaleco. Y 3, pues también sus enormes dioptrías y tal, pues que le hacían ya pues unas gafas y demás, pues en fin, que no eran propias de persona de 40 años. Él en sus cabos sueltos tiene una anécdota que yo la saco a colación al respecto de esto. Oye, córtame, que es que claro, los profesores lo que tenemos es que... Bueno, el hecho es que dice el año 40 o 41, la posguerra, dice estaba esperando el metro, cuenta él mismo, en un banco sentado en una estación del metro y apareció un pobre. Me llevé la mano al bolsillo del chaleco y le di una peseta y tal. Claro, el año 40-41, Tierno había nacido en el 18. O sea, tenía 23 años, ya llevaba terno con chaleco, el año 41, la posguerra. Imagínese usted, claro, este señor muy mayor y tal. Bueno, el viejo profesor era una persona muy joven. Cuando llega al ayuntamiento tiene 61 años, se muere con 68. Algunos en esta mesa, por desgracia, ya hemos superado esa edad. El viejo profesor era una persona muy joven, muy robusto, muy fuerte. Era una persona de complexión maciza, por distintas razones y tal. Además le veíamos ese aspecto que parecía de debilidad y tal. El último año sí. Ya con el cáncer la cosa fue cambiando. Pero hasta que le atacó la enfermedad, lo que pasa es que parecía, tú te creías que se iba a caer, que se iba a caer, ¿no? Alguna vez le cogía el brazo y tenía un brazo potente, o sea, era una persona fuerte. En invierno o en verano con el terno. Abrigo yo creo que le vimos una vez, pero vamos, se plantaba en los carnavales en la Gran Vía, hacía un frío de muerte y el hombre con su terno allí, todos broneados diciendo debe llevar una camiseta de estas afelpadas marca el Búfalo. No lo sé, pero abrigo no se ponía. Y jamás cogió una gripe ni nada. Yo no le recuerdo enfermo, lo único, las operaciones de la vista, pero enfermo, nunca. Salvo el último año que le cogió una nevada, que no sé quién fue el bandido que se lo llevó allá al país este que está en Bélgica, Luxemburgo. En Luxemburgo les cogió una nevada, les atrapó en el coche y debió de coger una mediopulmonía que aceleró pero en fin, bueno. Viejo profesor, joven y físicamente una persona muy, muy fuerte y demás. Una persona rigurosa, serio, esa forma de vestir, esa forma de comportarse, esa distancia siempre del usted y demás, de la que hizo gala con todo el mundo, salvo con muy pocas personas que le conocían desde muy joven, y sin embargo esa personalidad seria, rigurosa, un tanto adusta, pues luego cuando tratabas con él era de una ironía, o sea, que se reía de su sombra y tal, o sea, era una cosa, pero vamos, realmente envidiable, porque de alguna manera, en fin, le alejaba. En cierta forma, yo creo, pues en la polémica en el ayuntamiento le venía esa ironía magnífica, ¿no? Pues todos allí nos enzarzábamos con la derecha, no sé cuántos, a fin de aquellas cosas, el ayuntamiento social comunista, el alcalde de la droga, que le decía el ABC todos los días y estas cosas y tal. Y claro, cuando nosotros nos irritábamos y tal, pues nos mandaba una notita desde la presidencia, una notita y tal, que le daba a la ordenanza de la agencia, a la mesa, le ponía: Moral, no se preocupe, sobrevuele. Yo estaba ahí enzarzado deseando comerme a los del banco de enfrente que nos estaban calumniando tal. Moral, sobrevuele. Luego te decía Martín, como el espíritu de Hegel. Digo, bueno.
Bueno, otra persona marxista, marxista convicto y confeso hasta el final de sus días y demás. Claro, eso en el sentir general de la población marxista pues equivale, ¿vale? O sea, es un comecuras, un quema iglesias, un fanático y tal. Tanto es así que, en fin, que fíjense ustedes lo que tardó Felipe González en quitar el calificativo, ¿no? Pues bueno, de la ideología del partido y tal. Bueno, pues era una persona extraordinariamente moderada, ¿no? No se comía a nadie, al contrario, era extraordinariamente respetuoso con todo el mundo, de una educación exquisita, era un caballero, lo cual no impedía para nada y tal, que estuviera muy enamorado de su mujer y también que le gustaran pues las mujeres guapas y tal, como es público y nota. Defendió siempre la utopía. El socialismo tiene que mirar a la utopía, tiene que plantearse objetivos difícilmente alcanzables por no decir... Defendía la utopía, no la quimera. Son conceptos muy distintos. Una cosa es perseguir algo que está lejos pero que es posible y que de alguna manera puede guiar como norte el camino a seguir, que es importante no perder de vista, no desviarse demasiado, y otra cosa es plantearse quimeras. Su anarquismo lo dejó en la juventud, aunque algo le quedó. La utopía sí, pero sin embargo fue, como demostró en el ayuntamiento, tremendamente realista, porque sus programas se cumplieron en general a rajatabla. Luego tenía esas cosas, los programas están para no cumplirlos, pues él los cumplía a rajatabla. Las consecuciones de Madrid, los programas que llevamos, desde luego se cumplieron en general a rajatabla. Hay muchas más contradicciones, en fin, se ha hablado de tierno traductor, yo hablaría de tierno encarnita traductores. La que sabía idiomas de verdad era su mujer, incluido el ruso, y eso sí se lo he oído yo. Hablar en ruso, hablar en inglés, hablar en francés, perfectamente. Evidentemente los traducidos, Wittgenstein, Barque, evidentemente eso sí lo seleccionaba Enrique, pero desde luego sin su mujer se le hubiera hecho mucho más cuesta arriba. Simpatía a Sácratas, que mantuvo hasta el final y sin embargo nos demostró, ya que está Juan que lo sabe mejor que yo, fue un militante absolutamente disciplinado. Nos tuvimos que tragar sapos como el de la OTAN, pero el partido dijo, Diego, y allí nos cuadramos, empezando por Tierno Galván, que todo el mundo, sobre todo la derecha maliciosa, a ver si ahora le mete una puñalada a Felipe y tal, pues no hubo tal puñalada a Felipe, y don Enrique, que era anti-OTAN, tal, como lo éramos muchos en el partido, pues dijimos, señores, vamos por aquí, hay que ir por ahí, la realpolitik, que se llama, ¿no? Y demás. Y ya termino con 4 pinceladillas, sin ánimo de pisarle a Juan. En la Wikipedia habla de las consecuciones como alcalde. Demolición del paso elevado, el famoso Scalextric de Atocha, que los que tengan cierta edad pues conocieron, que hacía que una plaza magnífica pues era una cosa horrenda, con una serie de pasos, en fin, cemento y acero por todos los lados. Que fue una cosa muy curiosa, porque lo que yo cuento, la anécdota es que la demolición del Scalextric no estaba en el programa del Partido Socialista. ¿Qué es lo que, muy rápidamente, cómo se produce el objetivo de demoler el Scalextric? Pues se produce reinstalando la escultura de Moyano en la Cuesta de Moyano. Donde comienza la Cuesta de Moyano, ahí hay una escultura, ese señor que está ahí, un señor del decimonónico, es Claudio Moyano. Claudio Moyano es el primer autor de la primera ley de educación que 1840, que taxativamente dice la educación compete al Estado. No a la Iglesia como hasta ahora, sino al Estado, la famosa ley Moyano. Bueno, pues ley Moyano, cuando llegamos en el 79 al ayuntamiento, me llega una carta de un pueblo de Zamora, del alcalde. Querido compañero, soy alcalde socialista del pueblo, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Resulta que Claudio Moyano es hijo de este pueblo. Y entonces tenéis en Madrid una escultura que la tenéis escondida y nosotros hemos decidido darle a la plaza del pueblo el nombre de Claudio Moyano y os pedimos que ya que la tenéis escondida, que nos la cedáis y la plantamos en medio del pueblo. Entonces me enciende la luz, digo, coño, Claudio Moyano, tenemos escondida, tal, llamo a los servicios, tal, de patrimonio, oye, tal. Ah, sí, es que estuvo y tal, pero claro, después de la guerra, claro, los curas, tal.
¿Dónde está? En el Colegio Claudio Moyano. El Colegio Claudio Moyano está ahí en Cea Bermúdez, y entonces, allá que me voy, llego tal, oye, aquí hay una escultura del director allí y tal, ¿qué pasa aquí? El concejal de cultura, bueno, ¿qué habremos hecho? No sé, tal. No, Claudio Moyano, sí, aquí lo tenemos. A ver, bueno, ¿dónde está? En el patio. Paso al patio, el patio era un patio que era de unas dimensiones no más grandes que esta sala. Ahí era alargado, en medio, imagínense un patio más o menos algo más de la mitad de esta sala, y ahí en medio una escultura de calle que debe medir 4 metros de altura con su pedestal, y entonces ahí estaba Claudio Moyano. El pobre él era un poste y el otro poste era la pared, y entonces era la porcería. Entonces Claudio Moyano, del 40 hasta los años 79-80, debió de recibir más pelotazos el hombre después de haber defendido la educación pública en un colegio público. El caso es que rápidamente dijimos, no, la estatua de Claudio Moyano a Claudio Moyano. Y entonces, inaugurando o reinstalando la estatua de Claudio Moyano en Claudio Moyano, sale una vecina, y esto era muy de Tierno Galván: ¡alcalde, a ver cuándo quitan esta birria! Y entonces toma la palabra y dice, sí, el ayuntamiento ha decidido que estaba Espelosín, que casi se sienta, pero este hombre ha calculado lo que puede costar quitar el Scalestric y tal, y en ese mandato se quitó el Scalestric. Este era tierno, era muy espontáneo. Bueno, reordenación del mapa administrativo, creando 21 juntas de distrito, reedificación de varios barrios, especialmente Orcasitas, Villaverde, el equilibrio norte-sur, que lo llevó a rajatabla, y luego yo agregaría, que se lo ha dejado Wikipedia, saneamiento del río Manzanares, el Conde Duque como centro cultural por antonomasia de Madrid, el planetario y los jardines, que son obra de Tierno Galván, aunque ya los inauguró Juan como alcalde, y el Museo Municipal, que creo que fue una conquista importante. Y bueno, con esto creo que me he extendido, perdón, mil perdones, no me volváis a invitar, y muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Bien, gracias, Enrique. Venga, Juan Barranco. Buenas tardes, compañeras y compañeros, queridas amigas y queridos amigos. Vaya por delante también mi agradecimiento a vuestra presencia aquí en este acto, y mi agradecimiento al secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva Federal, a Rafael Simancas. Aludían a que hoy no es un día muy bueno y tal, y que a lo mejor no había muchos compañeros. Sí que hay muchos compañeros y muchas compañeras. Algunos, para mí, yo creo que para Tierno también, yo creo que entrañables, ¿no? Porque veo aquí entre el público a compañeras que han sido concejalas, como Concha Aparicio con Tierno Galván, a concejales también de mi época, ya más que de la época de Tierno, como Miguel Conejero, como Ramón, el propio Rafa. Y veo también muchos colaboradores de Tierno de aquellas épocas, ¿no? En el departamento de transportes, incluso de seguridad, de bomberos, en el propio gabinete del alcalde. Está aquí Javier, incluso alguna persona también que perteneció a los servicios de seguridad de Tierno Galván, que está aquí con nosotros también, como Manolo. Es decir, personas muy entrañables a las que os quiero agradecer. Está también aquí Pablo, concejal en este momento. Agradecer vuestra presencia. Y al hilo de esto, de que cuando los actos somos más o menos... y yo me acordaba también de una anécdota de Tierno, como ha contado ya Enrique. Tierno se presentó a las elecciones de 1977 encabezando la lista del Partido Socialista Popular, y los resultados pues, no fueron muy buenos, precisamente, ¿no? Pero él decía, son pocos, pero son votos de calidad. Me acuerdo, y os acordaréis de aquello, entonces me acordaba yo también al hilo de esto. Bueno, y veo también incluso que hay la hija de un concejal de la época de Tierno, que está también aquí con nosotros. Es decir, un acto, además de histórico, pues entrañable por muchas cosas. Decía Rafael Simancas que yo le había apoyado, concejal, portavoz de Cultura, de Educación, etcétera. Que sepáis que no solamente le apoyé en eso, le apoyé también para ser secretario general, y no me he arrepentido nunca de ninguna de las dos cosas. Y es verdad que estuvo de portavoz y que tuvo sus disgustos. Y luego como secretario general también, porque
todos los secretarios generales del Partido Socialista de Madrid, el que menos tiene 2 o 3 querellas de la derecha, desgraciadamente, pero tú le quitas la camisa, le ves la espalda a un secretario general del PSOE de Madrid y tienen ahí las marcas de las persecuciones de la derecha, el intento de intimidarnos. Y con Rafa, efectivamente, lo hicieron. No solamente confié en él como portavoz de Cultura, Educación y tal, recuerdo también una cosa que le pedí, que se pusiera al frente de la Comisión de Vigilancia y Control de la Contratación. Y hizo una labor magnífica, porque Rafael, entre otras muchas cosas, es un hombre muy trabajador y muy serio. Luego, al hilo de lo que decía también Enrique, como habréis visto, Enrique sabe muchísimo de la historia de nuestro partido, por viejo y por estudioso y por comprometido, porque es una de las personas más antiguas del Partido Socialista Obrero Español. Claro, y recuerda cosas, cuando recordaba lo de la vena anarquista de Tierno en su época de la juventud, que es verdad. Pero eso Tierno lo explicaba, decía que él era, eso lo reconocía, y decía que él era anarquista, pero entendiendo la anarquía, decía él, como la vuelta a la inocencia. Recuerdo que era la explicación que daba a ese comportamiento. Y sobre el tema de la OTAN, que han mencionado también, Enrique, voy a contar algo que hasta ahora no había contado nunca. Han pasado ya 28 años de la muerte de Tierno. Bueno, con algunas compañeras y algunos compañeros, pues nos vemos ahí el 19 de enero y nos hemos visto recientemente. Pues seguimos manteniendo esa lealtad y esa fidelidad al que fue nuestro compañero y a nuestro alcalde. Pero esto no lo había contado nunca. Eso, al propósito del tema de la OTAN, que fue uno de los momentos históricos donde más hemos sufrido, los militantes del Partido Socialista Obrero Español, una situación muy dura, muy difícil y muy comprometida. Veníamos que no, de ninguna de las maneras, a luego OTAN de entrada. No, yo me acuerdo, yo era secretario de organización entonces, poníamos mesas y pancartas por la calle y luego esas pancartas, esas mesas las tuvimos, que en fin. Y sobre el tema este de la OTAN, me acuerdo, una conversación con Tierno, la etapa esa ya final, que me llegó a decir un día, porque él, también ha dicho muy bien Enrique, él era de izquierdas, era marxista, que en el precongreso del marxismo nos ganó aquí a los que íbamos en la lista que encabezaba Felipe González. Los que estaban a favor de mantener el marxismo ganaron el Congreso de Madrid y ganaron el Congreso Federal. Y a Tierno se le ofreció además formar parte de una ejecutiva, lo que pasa que el sector al final no fue capaz de componer una alternativa, una ejecutiva, entonces se nombró una gestora. Pero a Tierno se lo ofrecieron, Tierno se negó. Sobre el tema de la OTAN, a mí me dijo un día, dice, mire usted, de este tema de la OTAN, de ese caballo, nos tenemos que bajar. En ese sentido. Y yo, sin embargo, me tuve que tragar las pintadas que había por Madrid, que ponía Tierno hubiera votado no. Y me lo tragué. Lo he tragado durante 28 años. Esta es la primera vez que lo cuento, pues estamos aquí en la sede de nuestro partido y al hilo de la referencia que hacía Enrique sobre que Tierno era un hombre que efectivamente supo adaptarse y ver las cosas con visión histórica. Me parece estupendo que se haga este ciclo de conferencias, de memoria histórica, de grandes figuras del socialismo, por muchas razones. Yo soy de los que pienso que todos los socialistas, las mujeres, los hombres del Partido Socialista Obrero Español de la actualidad, somos deudores de la historia de nuestro partido. Tenemos una gran deuda. Y recordar a estos personajes que Rafa ha mencionado antes en su intervención, yo creo que no solamente es recordarlos y darles un homenaje y mostrarles nuestra gratitud, yo creo que también es un ejercicio de pedagogía que nos viene muy bien, y que es bueno que esto se haga, por muchas razones. Por una razón fundamental, porque los jóvenes no conocen esta historia. Muchas de las cosas no las conocen, las desconocen. Y los mayores olvidamos con una gran facilidad. Por eso conviene
que se hagan ciclos de este tipo, y por eso quiero felicitar al secretario de Formación de la Ejecutiva y agradecerle que haya hecho este acto en recuerdo de Tierno, que, como ya han dicho Rafa y Enrique, fue un hombre excepcional y un hombre también complejo, como todos los grandes hombres y como todos los grandes personajes. Lo decía Rafa el otro día hablando con él. Tierno fue un hombre poliédrico, ¿no? Todos somos poliédricos, todos un poquito. Los grandes personajes lo son más todavía. De ahí también que se pueda abordar la figura de Tierno Galván desde muchos puntos de vista, ¿no? Y desde muchas visiones y desde la experiencia de cada uno, ¿no? En su trayectoria, como profesor, como intelectual, como político, como alcalde, en sus comportamientos, digamos, humanos. Él fue profesor, fue un gran intelectual, fue político y fue socialista. Uno de los pocos amigos que tuvo, porque tuvo muy pocos amigos, en el transcurso mencionaré algunos. Paco Umbral, que muchos lo recordaréis, el escritor, tenía muy buena relación con Tierno, como recordará también Enrique. Paco Umbral escribió un libro que se titulaba «Y Tierno Galván ascendió a los cielos». Y en ese libro Umbral se refirió a Tierno como el nuevo Azaña. En esa idea también que unía a los dos personajes de intelectuales que luego, sin embargo, tuvieron puestos importantísimos y una influencia muy importante en la política española. Raúl Morodo, al que se ha mencionado aquí también, que luego lo volveré a mencionar, ahondó mucho también en sus libros y en sus escritos en esa faceta de Tierno como político y como intelectual. Y un hombre como Ruiz Jiménez, que no era precisamente del PSOE ni cercano a nuestras ideas, definió a Tierno como el hombre más ilustrado, más inteligente y uno de los políticos más nobles que había conocido en la reciente historia de España. Y es verdad que Tierno tenía un perfil como político, digo, yo creo que más adecuado a presidente de la República o a presidente de las Cortes Generales que para alcalde. Luego, el destino juega sus bazas, pero ese personaje intelectual daba ese perfil, o de presidente de la República o de presidente de las Cortes Generales. Pero bueno, ahí en las Cortes Generales, en una norma no escrita, y no sabemos muy bien, los presidentes siempre son creyentes, tanto los de la derecha como los nuestros. Es curioso, siempre son creyentes. Y Tierno se conoce, pues por ahí no encajaba porque, como vosotros sabéis, porque lo habréis leído muchos, era agnóstico y escribió ese magnífico libro sobre ser agnóstico. Luego escribió también otras cosas que a la gente le sigue sorprendiendo. Tierno tiene un libro escrito sobre los toros. Era un gran entendido en toros, cosa que no pega tampoco, pero lo estudió muy bien, ¿no? Y bueno, él terminó siendo alcalde de Madrid, y es un alcalde que vive no solamente en la historia de Madrid, sino que vive en el corazón de los madrileños. Es decir, siendo alcalde de Madrid, ha conseguido vivir en la historia y vivir en el corazón de los ciudadanos de Madrid. Yo le conocí en la clandestinidad. Le conocí en unas clases que daba clandestinas con Aranguren en la Universidad de San Bernardo, daba clases de sociología. Entonces no había sociología en la Universidad Civil. Entonces ellos dos daban clases allí clandestinas. Yo fui a sus clases, luego fui a estudiar sociología en el Juan 23, yo le conocí allí. Y luego, en alguna reunión que tuvimos en un despacho que tenía en Marqués de Cubas, donde había reuniones ya de la Platajunta, de la Junta Democrática. Ese despacho pasó luego a ser el despacho de los diputados y diputadas del PSOE de Madrid, ahí en el Marqués de Cuba. Y otro despacho que tuvo también aquí el Marqués de Urquijo. Por cierto, Tierno vivía, cuando falleció, en esta misma calle, más adelante a mano izquierda.
ahí tiene la placa puesta porque ahí vivía muy cerca de este lugar donde estamos, que sabéis también, vivió Pablo Iglesias. Que por cierto, menudos líos tuvimos para recuperar este edificio. Era un hombre de izquierdas, de la vieja izquierda, y de una izquierda marxista, ¿no? Y él nunca entendió la política como espectáculo, como ocurre ahora. Ahora esto de la política se ha convertido en un espectáculo. Él no entendía que se banalizara la política como se banaliza ahora. Con asesores de imágenes, con frases cortas para entrar en los telediarios. ¿No? Él tenía otra concepción. Decía, el mejor asesor de imagen que uno puede tener es uno mismo. Y bueno, y su coherencia, yo creo que la que demostró a lo largo de toda su vida. Y él afrontó a lo largo de toda su vida esa contraposición que había entre la praxis política y el compromiso intelectual, que arranca, lo ha recordado Enrique, la Universidad de Salamanca, donde está allí. Cualquiera que visite la Universidad de Salamanca podéis ver. Él dejó un rastro cultural allí impresionante, estuvo también efectivamente en Murcia. Y él hizo posible esa contraposición entre el político y el intelectual, como demuestra que en ambos campos consiguió hacer una gran aportación, tanto en lo intelectual como en lo político. También sufrió algunas calumnias de la derecha, que no voy a recordar aquí, pero algunas no merece la pena, algunas la ha citado Enrique. Pero sufrió, como casi todos los socialistas, fue víctima también de algunas calumnias de la derecha. Y lo sigue sufriendo, porque ahora comentábamos en esta cosa extrañísima de que han desaparecido 200 cuadros del Ayuntamiento de Madrid, que es una cosa sorprendente. Una de las cosas que ha aparecido por allí es un cuadro de Tierno, donde por cierto está también Enrique y está Ramón Herrero. Pero es que me contaba un día un concejal, yo ya no estaba en el ayuntamiento, un concejal no es un concejal socialista, Óscar Iglesias, como un día le llama un operario de Almacenes Generales para decirle que en los contenedores de basura había algunas cosas de Tierno, entonces la mascarilla que le hicieron después de muerto. Este hombre, este operario, la recuperó y Óscar la va a entregar a la Fundación Pablo Iglesias, como debe ser. Es decir, estos de la derecha además han intentado borrar todo el rastro de la gestión socialista, porque esto que os estoy contando, pero os podía contar muchas más. Cómo le han quitado la placa en el Parque de la Vicalvarada, o cómo han quitado placas en centros culturales de la tercera edad, de Tierno o mías. O ahí en el Triángulo de Oro, que intentaron quitar una placa, los mayores se rebelaron, dijeron que ni un elemento, no la han quitado, pero han puesto unas plantas para que no se vean. La derecha ha hecho eso. Y Tierno sufrió también los envites de esta derecha que tenemos en este país. Pero bien, él, después de toda su trayectoria en política, terminó siendo alcalde de Madrid. Yo creo que terminó siendo algo más. Yo creo que fue el alcalde de España, y lo sigue siendo. Sinceramente, no creo que cometa alguna defecto. A Tierno se le recuerda no solamente en Madrid, sino en toda España. Cuando hace unos años hemos hecho la exposición sobre Tierno, en el 25 aniversario de su muerte, que la tuvimos ahí en Callao y también en Comisiones Obreras, en UGT, en algunas universidades y tal, nos la pedían mucho de fuera de Madrid, esa exposición. ¿Por qué? Porque Tierno no solamente fue el alcalde de Madrid, fue el alcalde de España. Y yo recuerdo, después de las elecciones del 77, la Constitución, por cierto, algo también que casi nadie recuerda, Tierno no estuvo en esa comisión constitucional. Pero fue la persona que escribió el preámbulo de la Constitución, que es una pieza preciosa. Fue el que escribió el preámbulo de la Constitución. Y yo recuerdo ya cuando se hizo la unidad, el socialismo, del PSP, con el PSOE, en la campaña del 79, de la que Enrique formaba parte de esa lista. Yo no, yo estaba entonces de secretario de Política Municipal y coordinaba algunas campañas electorales. Y preparamos la campaña de esas elecciones, que por ello tuvimos que leer algunos libros en francés, porque aquí no teníamos ni idea de, claro, lo que era una campaña electoral, ¿no?
Y cuando estábamos en el comité de campaña, un compañero tuvo la brillante idea de decir, vamos a comprar una roulotte, la vamos a convertir en un despacho y llevamos a Tierno por los barrios de Madrid. No, ¡joder, qué idea! Maravillosa y tal. Efectivamente, compramos la roulotte, y yo con un coche de un compañero, la convertimos en un despacho y la llevamos por ahí. Bueno, llevamos a Tierno para explicar la campaña, los carteles, los mítines, en fin, todo eso. Y ahora ya, como en Chachán, lo más importante. Venga usted que le vamos a enseñar la joya de la corona. La ruló, mire usted, este va a ser su despacho. El alcalde tiene su despacho en todos los barrios de Madrid, en todos los parques. Mire usted, lo hemos convertido. Ahí tiene usted una mesa, una silla y tal. Se vuelve y nos dicen, oiga usted se ha creído que yo soy un cíngaro. Y no se montó en la ruló, que nos había costado, por cierto, un dineral. Un dineral. Allí estuvo toda la campaña en la roulotte, ya con las ruedas desinfladas. No se montó en la roulotte nunca. Bien, se producen esas elecciones del 79, que fueron las primeras elecciones democráticas, a los ayuntamientos. Bueno, en votos gana UCD, José Luis Álvarez saca más votos que nosotros, pero nosotros hacemos ahí un pacto, una alianza a nivel nacional, primero con el Partido Comunista de España y también aquí a nivel de todo Madrid. Y también una anécdota de esas elecciones del 79. Cuando salen los resultados, se ve claramente que va a gobernar la izquierda y que Tierno va a ser alcalde. Entonces, espontáneamente, una serie de personas van a la Plaza de la Villa. Rosón mandó a los grises. Y uno de los que se llevaron allí ese día, unos cuantos, Pablo, fue Javier Solana, que supongo que lo recordará todavía. En fin. Bueno, llegamos a los ayuntamientos en aquella época, os podéis imaginar, bueno, algunos lo sabéis perfectamente, sin conocimiento, sin experiencia, teniendo que aprender, no solamente en el de Madrid, en todos, ¿no? Y tuvimos que aprender rápido. Enrique recordará que una de las cosas que se dice, Ana Tutor, y Javier lo recordaba todavía mejor, Ana Tutor era funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. Éramos de las pocas personas que teníamos en el partido que conocía aquello. Escribió un libro que se llamaba Manual del Concejal Socialista, porque no teníamos ni idea. Lo escribió Ana Tutor, la que aprovecho, que sabéis que luego fue delegada del Gobierno en Madrid, estuvo de concejala también en la época mía, una gran persona. Entonces, hizo un libro, porque era de las pocas personas que teníamos que entendía de eso que se llamaba el Manual del Concejal Socialista. Y bueno, se aprendió deprisa, porque trabajábamos mucho. Y porque poníamos mucho interés y mucha ilusión, porque estábamos en la edad de la inocencia, en esa que ibas a pecho descubierto, con los ojos de par en par, a trabajar, y en este caso a transformar la ciudad. Y algo que yo creo que ha referido también Simancas, con un magnífico equipo. Tierno tuvo unos magníficos equipos. Cosa que ahora también ya se desprecia un poco. Ahora todo se centra en el líder y no sé qué y tal. Pero esto de los equipos fueron importantísimos. Y en el caso de Tierno, o sea, el equipo de concejales que tenía el Partido Socialista Obrero Español en el 79 era magnífico. Y el Partido Comunista de España, ¿no? También tenía un equipo magnífico. Y bueno, efectivamente se hizo ese pacto y se gobernó con el PC. Luego vinieron las elecciones del 82. Perdón, las del 83 en municipales. Sí, bueno, sí. Pero las 82 las generales, donde el PSOE obtiene la gran victoria, 202 diputados. La gran victoria histórica del PSOE. ¿Por qué se produce esa gran victoria? Bueno, pues en gran parte por el trabajo que habíamos hecho los socialistas, las compañeras y los compañeros, en los ayuntamientos desde el 79 al 82. Esa gran parte de la población que nos veía con inquietud, con desconfianza, incluso con miedo, con las campañas que íbamos y sacábamos las banderas y la gente cerraba la... Eso se disipó gracias a esa gestión del 79 al 82. Entonces la gente vio y dice, no, estos además, aparte que es que gestionan muy bien, son muy buenos gestores. Gracias a esa labor que se hizo en los ayuntamientos, no solamente del Madrid, por supuesto, que se hizo del 79 al 82, el PSOE
obtiene esa victoria histórica de 202 diputados. En parte, gracias a esto. En parte también, porque en aquel momento no solamente éramos el Partido Socialista, éramos el Partido de la Democracia. UCD se había descompuesto, se había roto, había habido intento de golpe de Estado, y el único partido que podía salvar la democracia en este país era el Partido Socialista Obrero Español. Y tuvimos aquella victoria. Y luego, efectivamente, vienen las elecciones del 83. Y aquí en Madrid sacamos mayoría absoluta. Ahí es donde yo me incorporo. Me incorporo porque se lo ofrecimos a otros compañeros y no quisieron. Porque ahí lo que ocurre, como ganamos en el 82, por ejemplo, Barrio Nuevo se va de ministro del Interior, Leguina se va para presidente de la comunidad, el otro, en la ejecutiva, dijimos, tenemos que ponerle a Tierno un número 2. Y buscamos y se lo ofrecimos, no voy a dar nombres. Bueno, algunos han estado en esta casa durante mucho tiempo. Y no quisieron. Y había que cerrar la lista, entonces la ejecutiva dijo, ¿tú eres el secretario de Política Municipal? Pues vas tú. Y entonces, bueno, por eso y porque también de los concejales del año 79 había unos cuantos que también hicieron presión para que fuera yo. Yo que me había librado de haber ido a Getafe ya en el 79, al final terminé de número 2 en la lista del Ayuntamiento de Madrid. Y con Tierno encabezando, sacamos mayoría absoluta. Y entonces ahí se produce también, digamos, una decisión de Tierno que marca también un poco su figura y su concepción de la política. Con mayoría absoluta, nosotros seguimos gobernando en el Ayuntamiento de Madrid con los concejales del Partido Comunista de España, teniendo mayoría absoluta. Y no solamente con los concejales del Partido Comunista de España, de tenientes de alcaldes, en la época de Tierno, y conmigo también, por cierto. Cuando yo era alcalde también tenía tenientes de alcalde del PC. Es que se comparte también ese poder político con el movimiento ciudadano, que en aquel momento era muy fuerte, muy potente. Se hicieron las normas de participación ciudadana, los consejos de participación ciudadana, etc. Se compartía el poder. Este sentido de la democracia que también se pierde. Es decir, ahora el tener mayoría absoluta es aplicarlo como una pisonadora. ¿No? Se compartía en el gobierno con otros partidos políticos y se compartía con la ciudadanía. Mirad, muchas de las cosas que hemos hecho en Madrid, hemos hecho más de lo que llevamos en los programas. Cosas que no teníamos en los programas se han hecho. Y sencillamente se hicieron porque escuchábamos las reivindicaciones de los vecinos. Y aquel movimiento ciudadano, que a pesar, además de todo esto, no había pleno en el Ayuntamiento de Madrid donde no tuviéramos una manifestación en la Plaza de la Villa. Y luego ya con el paso de los años, cuando ya estaban gobernando, oye, pues ¿y ahora por qué no vais? Uy, porque cuando estaba Tierno tú íbamos y sacábamos a Ludici, pero con esto nunca sacábamos nada y la gente se ha aburrido. Compartíamos ese poder con el movimiento ciudadano. Ese es otro de los rasgos, de las características de Tierno como alcalde, ¿no? Y ahí, Enrique ya ha mencionado algunas de las cosas, pues apostamos por el equilibrio de la ciudad. Equilibrio norte-sur. ¿Qué significaba eso? Que invertíamos más en los distritos del sur porque eran los que tenían más necesidades, más carencias que el resto. Y apostamos por ese equilibrio de la ciudad. Apostamos también por devolver a los madrileños el orgullo de ser ciudadanos, facilitándole la participación. Asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, es decir, una apuesta también para recuperar ese orgullo ciudadano. Y se gestionó con un ayuntamiento que fue un agente dinamizador de la actividad económica de la ciudad y de la actividad cultural. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid no estaba al costado, no estaba al frente del progreso de la ciudad, incluso en esferas que no eran de su competencia. Yo recuerdo que nos reuníamos con los empresarios y también le contábamos lo que íbamos a hacer, lo que queríamos hacer. Y dinamizamos económicamente esta ciudad. Y culturalmente, bueno, pues como todo el mundo sabe, un salto impresionante, ¿no? Y además de todo eso, Tierno, además de hacer esa gestión, cuando le preguntaba, yo soy el alcalde, y me dedico a una cosa muy modesta, muy humilde. Los alcaldes nos dedicamos a que funcionen los semáforos, que paran los autobuses, que el agua salga limpia por el grifo. Decía esas cosas. Era un trabajo muy, muy modesto, muy humilde. Aparte de hacer ese trabajo muy modesto, muy humilde, hacerlo muy bien. Y culturalmente, de forma impresionante,
él desarrolló también una dimensión internacional de la ciudad de Madrid impresionante. Fue fundador de la Unión de Capitales Iberoamericanas. Fue fundador también de la Unión de Ciudades de Paz, ciudades como Guernica, Hiroshima. Consiguió que la Oficina Internacional de Turismo tuviera la sede aquí en Madrid. Fundó el Patronato de Turismo, con nuestro compañero Manolo Ortuño. Todos los años, en diciembre, Tierno invitaba a cenar al cuerpo diplomático. Todos los embajadores acreditados en España, en Madrid, eran invitados por Tierno. Y él tenía una magnífica relación. Él había sido, entre otras cosas, también preparador de diplomáticos. Aparte de sus clases en la universidad, él daba clases. Ahora ya no, se habrán jubilados. Pero yo me he encontrado por ahí en los viajes a embajadores o a cónsules y tal, que habían sido alumnos de Tierno. Entonces, él desarrolló esa visión internacional. Y yo creo que también consiguió humanizar Madrid. Es decir, esas imágenes de Tierno, es decir, echando los patos al Manzanares. Bueno, aquello fue una operación que era el plan de saneamiento integral, depuradoras, colectores y tal, se trataba de tal. Bueno, él lo humanizó soltando allí unos patos en el... Era un hombre que se acercó a los ciudadanos. Yo le he visto llegar a un acto, imagino que Enrique también, decirle a la policía que quitara las vallas y saludar a la gente. Y se acercaba a ellos. Y besaba a los niños, y iba a las fiestas castizas, y salía desde la Plaza de la Villa en una carroza, iba hasta a la ermita de San Isidro. Se acercaba a la gente, ¿no? O desparramaba sus diostrías sobre los pechos generosos de Susana Estrada, que eso también humaniza mucho. Luego hizo también algo que para mí siempre ha sido muy sorprendente. Siendo el viejo profesor, que la génesis ya lo han explicado también, porque él cultivó esa imagen de viejo profesor. Usted cultiva eso desde que hizo la primera comunión. En la fase que ya éramos amigos, porque al principio no empezábamos muy bien. Porque claro, él me veía a mí, cuando yo llegué allí, y dice, este es el tío que me pone aquí el PSOE para que me controle. Y yo llegué allí también diciendo, este señor va por libre, verás tú, no tenía precisamente buenas relaciones con esta casa, verás tú que me ronda. Pero bueno, con el paso del tiempo ya, cuando ya cogimos otro nivel de confianza y de relación, bueno, pues teníamos ya conversaciones, luego os velaré alguna también. Una de las cosas que a mí más me sorprende de Tierno es como, teniendo esa imagen de viejo profesor, fue el alcalde que mejor conectó con los jóvenes de Madrid. El que mejor. De una cosa sorprendente. Yo os voy a contar una anécdota que seguramente Enrique... las fiestas de San Isidro, donde había zarzuela, había flamenco y los grandes conciertos de rock and roll. Los empezamos a hacer en el Retiro, o los empezasteis a hacer en el Retiro. Tuvimos unos altercados tremendos con los vendedores ambulantes, con la policía, enfrentamientos, una violencia tremenda y tal. Yo le digo a Tierno, oiga, usted, tenemos un lío allí tremendo, tiene que ir usted allí a poner paz. Tierno se subió, nos fuimos al Retiro, se subió al escenario, que estaba aquello allí ahora, de miles de jóvenes, con unas ganas de juerga y de marcha impresionante. Se subió al escenario antes de que empezaran a cantar y les dijo a todos que se tranquilizaran y que se serenaran, y lo consiguió. Es decir, un alcalde que va a un conflicto, que ha adquirido unas dimensiones de confrontación, y se sube a un escenario y le dice a los jóvenes, y lo consigue. Y lo consigue. Bueno, pues él tuvo eso, los bandos, que han sido una joya de la literatura municipal. Yo creo que a nivel mundial, la vez que hacía esto, luego recibía al Papa y le hablaba en latín. O le daba con las puertas en las narices al presidente americano, que vino a Madrid, se negó a ir a recoger las llaves, y Tierno, por lo tanto, luego se negó a ir a la recepción y al acto. Era Reagan, me parece, el presidente americano. Nixon, no lo sé. Se negó. Tierno dijo, ¿cómo? Usted no ha venido aquí, usted ha humillado, y por muy presidente de Estados Unidos que sea, yo no voy a ir a sus actos. Y no fue. Luego tenía algunas cosas de estas peculiares. Recuerdo, teníamos una comida
el Ayuntamiento de Madrid con el presidente del Gobierno, que era Suárez, en los porches. Y allí estaba Suárez con algunos de sus ministros y Tierno con algunos de sus tenientes de alcalde. Cuando estamos allí comiendo, él a las 4 de la tarde se levanta y nos dice: sigan ustedes, pues ustedes tendrán que hablar de sus cosas, que yo me voy. Y se fue porque él, a la hora de tal, eso era... Y nos dejó allí al presidente del Gobierno, que no se lo tomó mal, y a los tenientes de alcalde, que nos quedamos aterrados. Y hacía ese tipo de cosas. Se permitía eso y además no caía mal, ¿no? Porque en la campaña del 83 se monta en el Club Internacional de Prensa, donde están todos los corresponsales extranjeros, hay una comida con todos los periodistas, corresponsales. Me dice que la acompañe, yo la acompaño. Y estamos en la comida y un periodista le pregunta qué le pareció una noticia que había salido en el periódico ese día y tal. Y contesta Tierno: no lo sé, yo es que no leo la prensa. Y a mí casi me dan allí los 7 males. Digo, ya hemos hecho la campaña electoral, desastre. No pasó nada. No pasó. Y luego uno dice, bueno, las páginas culturales las veo de vez en cuando. Y tal. Eso lo dice cualquier otro político y está muerto. Y está muerto. Bueno, lo decía Tierno y no pasaba absolutamente nada. Y luego él estaba todos los días, eso sí, a las 4 dejaba al presidente del Gobierno, pero a las 8 de la mañana estaba siempre en el despacho. Siempre. Y yo tenía que despachar con él a las 9 de la mañana. Y al principio yo no abría la boca. Pero ya cuando cogimos ya una cierta confianza, un día le digo, pero vamos a ver, don Enrique, ¿qué necesidad tenemos usted y yo de estar aquí a las 9 de la madrugada todos los días? Digo, pues yo le voy a contar un secreto. Mira, yo trabajaba en la bolsa, luego trabajaba en un banco y tal, y me metí en política para no madrugar y me adulté aquí venir todos los días a las 8 de la mañana. Él se tronchaba de la risa porque él a las 8 de la mañana estaba todos los días en el despacho. Y no cogía vacaciones. Porque además en el mes de agosto, como se da la circunstancia de que en Madrid son las fiestas más castizas, La Paloma, San Cayetano, San Lorenzo, Tierno se quedaba. Tierno se quedaba. Un año hizo una cosa que él no hacía. Nosotros estábamos de vacaciones en un pueblo aquí del Valle de Tieta que se llama Ladrada. Estábamos allí, yo estaba con mi familia. Y Tierno y Encarnita se presentaron allí. Tierno fue a visitarme al pueblo de Ladrada en vacaciones con el terno, con el traje. Y mi hijo el pequeño, cuando lo vio entrar, le dijo, oye, ¿es que tú solamente tienes un traje? Entonces él decía que vestía siempre igual, decía, por fidelidad a sí mismo, pero que se presentó allí en un pueblo y tal, con el traje gris. Bueno, el caso que es que Tierno evidentemente transformó Madrid, pero yo creo que Madrid también transformó a Tierno. Yo creo que también hubo ahí una influencia recíproca. Y, bueno, yo creo que Madrid es Tierno en muchos aspectos y Tierno, bajo mi punto de vista, es lo mejor de Madrid. Es de ese personaje del que todos recordamos y del que todos nos sentimos orgullosos, ¿no? Y bueno, veréis, en el año 85, en una conversación que tuve con él, Tierno había dicho que ya no se presentaba más, lo había dicho públicamente. Sin embargo, a mí me dijo una conversación un día en su despacho y me dijo, si usted se anima, si quiere usted en las próximas, en el 87, repetimos. Y yo le dije, yo encantado. Pero, esa fue la mejor época de mi vida política, ha sido la de primer teniente alcalde. Yo trabajaba mucho, es verdad, pero a mí no me conocía nadie, con lo cual eso de la movida madrileña y tal, no se muy bien. Yo es que la he vivido y la he disfrutado. Porque yo salía y claro, yo me iba a mis conciertos, la he disfrutado como el que más. Y entonces yo estaba en una posición que trabajas, y sabes que trabajas para una persona, pones un balón y viene alguien y lo chuta y lo mete por la escuadra y hace que lo que tú has trabajado, lo que habíamos trabajado todo el equipo, te luciera más. O sea, que daba gusto. Me dijo eso. Desgraciadamente no pudo ser. Y yo una de las cosas que admiro de Tierno es el estoicismo con el que afrontó la enfermedad que terminó con él. Antes Javier, cuando hablaba Enrique, lo de Dalí. Dalí a nosotros nos hizo un regalo
hicimos una campaña de promoción cultural de los cuadros de Dalí y con una que se llamaba Viva la Gala. Y por cierto, es que aquí en Madrid tenemos, en la Plaza de Dalí, en Felipe II, enfrente del Palacio de Congreso, la única obra al aire libre que hizo Dalí en su vida. Y que estos también del PP han intentado. Es la única obra que hay en el mundo. Dalí nos regaló eso a la ciudad de Madrid por haber hecho esa campaña de Viva la Gala. Y cuando se fue a firmar eso, ese acuerdo, ese convenio, yo acompañé a Tierno. Fuimos en avión a Barcelona y de allí a Cadaqués. Y fue un viaje terrorífico, terrorífico. Recuerdo que en el coche del aeropuerto a la casa de Dalí, que estaba ahí en una habitación, allí tumbado, atendido por 2 enfermeros, Tierno, aparte que estaba lloviendo y tal, fue todo el recorrido sangrando por la nariz. Ni una sola queja, ni una sola queja. Y esto que decía Enrique, le fallaban también las piernas. Me acuerdo bajando, menos mal que como ya lo sabíamos, nos poníamos alguno delante de él por si se caía. Y llevó la enfermedad con una entereza, con un estoicismo digno de admiración. Es más, yo creo que él había decidido terminar su vida trabajando en el despacho, con las botas puestas. Cuando se le ingresan en la clínica, es que los médicos aprovechan también que había tenido una caída en su domicilio, aquí en Ferraz, y con el pretexto ese lo ingresan en el hospital. Y estando en el hospital, también dio no solamente una lección de entereza, yo no le vi quejarse nunca, nunca, sino también de coherencia. Cuando estábamos allí, en el hospital, llegó una señora, una periodista del Opus Dei, una señora de pequeño formato, con un cura, empeñada en que el cura entrara en la habitación de Tierno para confesarle. Oye, estos creen sí, que al final, que somos ateos, pero que al final, por aquello de tal, las dudas. Y pensó que con Tierno podía jugar ese papel también y que iba a meter al cura allí, la señora esta. Y no entró. No entró. Cuando Tierno además falleció, en esa habitación estaba Encarnita, estaba su hijo, estaba Raúl Morodo, que por cierto se desmayó, y yo. Y el cura no entró. No entró. Es decir, él mantuvo su coherencia con su idea y no, efectivamente, no era precisamente un comecuras, era una conversación con Leguina, y Leguina le dice a Tierno, bueno, yo soy ateo, y Tierno le dice, eso es mucho decir. Porque él era agnóstico, pero ese agnosticismo lo llevó hasta el final. Y luego, en el entierro, pues bueno, yo estoy convencido, lo decía Rafael, no volveremos a ver una demostración de dolor y de cariño como esa jamás. Yo no creo que lo volvamos a ver. Y también ahí le tenemos que agradecer a Pilar Miró, que cuando estábamos allí no sabíamos qué hacer, fue la que nos organizó todo. Se portó magníficamente bien. Bueno, un político socialista, en definitiva, que se asentó en el corazón de los madrileños y yo creo que de todos los socialistas. Y yo creo que recordar su figura hoy día, además, donde existe este desprestigio de la política, esa lejanía de la política, recordar a un hombre, a un político, a un socialista que consiguió esa cercanía con los ciudadanos, no solamente creo que es un motivo de orgullo y reconocimiento, sino que debía servirnos a todos de ejemplo y de estímulo para intentar recuperar algunos de esos valores que Tierno representó, yo creo que como nadie. Los que tuvimos, bueno, la suerte, el privilegio, el honor de trabajar con él en las distintas esferas, bueno, pues hemos tenido mucha suerte de haber trabajado con Enrique Tierno Galván. Y bueno, yo creo que recordarlo también es un motivo de satisfacción, porque Tierno sigue viviendo, como he dicho antes, en la historia de esta ciudad, pero también en el corazón de muchos de nosotros. Nada más y muchas gracias.